Esta es una meditación sobre la filosofía de Cohen. Cohen es un filósofo contemporáneo, acaba de morir en el 2009, ¿verdad? Un canadiense que estudió en la Universidad de Oxford y cuyo problema de la igualdad es central, porque Cohen, que es hijo de padres comunistas y que se fue, mantuvo una influencia del socialismo toda su vida, aunque se distanció del marxismo como proyecto en algunos detalles de ese proyecto, pero mantuvo esa visión socialista y se envolvió filosóficamente desde esa perspectiva, ¿verdad? Y de eso es de lo que yo en algún punto empezaré a hablar, ¿verdad? Voy a empezar a hablar de otras cosas primero. Voy a empezar a hablar de la filosofía. La filosofía es una manera sistemática y coherente de teorizar sobre problemas fundamentales, ¿verdad? Cuando yo digo sistemática, no quiere decir que cada filósofo tiene que producir un sistema filosófico, sino que quiere decir que el filósofo confronta los problemas de una manera rigurosa y sostenida. Es decir, todos nosotros confrontamos problemas filosóficos. Todos nosotros nos cuestionamos el significado de la existencia. Todos nosotros confrontamos dilemas éticos. Pero una vez la urgencia del momento ha sido rebasada, entonces la preocupación disminuye y nuestro pensar sobre el asunto disminuye también. Una filósofa, mucho saludo, una filósofa sostiene su indagación y sostiene el planteamiento, y por eso yo digo que es una manera sistemática de pensar en ese sentido. Es coherente la filosofía en el sentido de que la filosofía tiene que guardar cierto rigor, porque teorizar filosóficamente no puede ser como lo hacemos en el bar de la esquina cuando estamos discutiendo quién va a ganar las próximas elecciones, ¿verdad? Eso también es una especulación y una teorización, pero eso no es rigurosa y no hay criterios lógicos y criterios de consistencia que se apliquen a la conversación en el bar. Y si se aplicaran a la conversación en el bar, pues las conversaciones en los bares serían terribles, ¿verdad? Afortunadamente eso no es así. Ahora, si digo que la filosofía es una manera sistemática y coherente de teorizar, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo ese teorizar se da, ¿verdad? En el caso de la filosofía política, la teorización se da alrededor de la estructura social, pero de cómo la estructura social debe ser, ¿verdad? Y aquí está la diferencia entre el filósofo político y el científico político. Porque el científico político describe la sociedad como es, como son sus instituciones, como son sus relaciones de poder, como son sus circunstancias. Y entonces al describirla nos dice, utilizando una metodología científicamente aceptable, nos da una descripción de una situación social. El filósofo se tiene que basar en la situación que existe, de modo que el filósofo político tiene que conocer su sociedad y tiene que conocer las mismas instituciones que el científico social conoce, ¿verdad? Pero el filósofo está interesado en plantear unos problemas que el científico político no puede plantearse como científico, ¿verdad? Que son los problemas de qué tipo de sociedad queremos, cuál es la mejor sociedad, cómo esa sociedad va a dar lugar a la mejor persona, que era el problema de Platón, ¿verdad? Y entonces, cuando ponemos el deber ser ahí dentro, surgen una serie de problemas nada más que por el hecho de ser eso. Pero además, entramos en una combinación entre la vida social y la vida moral, de modo que la ética y la política tienen un lazo indisoluble. De modo que cuando uno habla de filosofía política, está hablando de una ponderación sobre la manera en que debe ser la sociedad desde una perspectiva ética, ¿verdad?
Ahora, he argumentado en el pasado, muchos saludos, he argumentado en el pasado y he escrito sobre el asunto que una teoría política, como yo la veo, tiene una estructura definida, de modo que las teorías políticas se componen fundamentalmente de tres subconjuntos. Un subconjunto sobre la naturaleza humana, o la condición humana, sobre las instituciones y sobre el cambio político. Si usted no tiene esos tres componentes, no tiene una teoría política completa. Si usted tiene esos tres componentes tienen que relacionarse lógicamente entre sí. Porque si no se relacionan lógicamente entre sí, la teoría pierde coherencia. De modo que usted no podría tener una teoría pesimista de la naturaleza humana. Se han congregado mis estudiantes aquí. Usted no puede tener una teoría pesimista de la naturaleza humana y pensar que el ser humano es extremadamente egoísta y asocial e individualista, y entonces terminar con una teoría democrática de la sociedad. Hobbes no pudo haber producido una teoría democrática de la sociedad porque su teoría del ser humano no se lo permite, ¿verdad? De modo que hay una coherencia interna, ¿verdad? El problema de la igualdad, que es el problema que queremos confrontar hoy respecto a Cohen, está ubicado aquí. Porque el problema de la igualdad tiene un componente que se relaciona con la naturaleza humana, porque somos los seres humanos los que somos iguales o no, ¿verdad? Pero tiene un componente muy importante que tiene que ver con la estructura de la sociedad. De qué igualdades y qué desigualdades la sociedad reconoce como legítimas y cuáles apoya y cuáles no, ¿verdad? De modo que estamos bregando con esto. Ahora, uno de los problemas, ese problema de la igualdad, cuando se ha planteado alrededor del problema de la justicia. El problema de la justicia es probablemente, con poco debate, el problema fundamental de la filosofía política, ¿verdad? Y el problema de la justicia se ha confrontado, tiene una historia larguísima que se inicia cuando menos en Platón, y se ha confrontado una serie de maneras que yo voy a resumir para llegar a donde quiero llegar. Se han visto, vamos a hablar aquí de la justicia. Podemos hablar de la justicia de la persona, podemos hablar de la justicia del acto y podemos hablar de la justicia institucional, ¿verdad? El problema que planteaba Platón en la República, en el libro 1 de la República, Platón empieza con el problema de cómo se actúa justamente. Cuando él pregunta qué es la justicia, se refiere al acto justo, ¿verdad? ¿Qué es un acto justo? Y entonces él recibe una serie de respuestas. Y entonces cuando continúa el diálogo, sin embargo, y sin anunciarlo, de una manera muy sutil, la pregunta cambia. Y la pregunta, cuando llega a contestarse en el libro 4, ya no es la pregunta de qué es el acto justo, sino que ahora es la pregunta de qué es la persona justa y cómo se produce una persona justa, ¿verdad? Y entonces ese enfoque es un enfoque poderoso, un enfoque que tiene mucha influencia, especialmente en la antigüedad, pero hoy también, y se ha tratado de resolver de muchas maneras, ¿verdad? Platón pensaba que
el mecanismo fundamental para lograr una persona justa, que para él una persona justa es una persona balanceada, armónica, que la manera fundamental de lograr eso es mediante la educación, ¿verdad? El cristianismo adopta o llega a el mismo enfoque, y el cristianismo plantea que en efecto se trata de cómo lograr una persona justa, de cómo lograr una mejor persona, de modo que la prioridad del cristianismo no es la de la transformación social. La prioridad del cristianismo es la de la transformación de las personas. Y la transformación social llega al cristianismo con una preocupación posterior. Los cristianos argumentan, sin embargo, que esa persona justa se tiene que alcanzar a través de una transformación que se logre por una experiencia religiosa, y de ahí resultará la persona justa. Y lo que hay que hacer es lograr que el mayor número de personas, teóricamente, idealmente todas, se transformen de esa manera, para lograr entonces que las estructuras reflejen la justicia que permea la vida de los individuos. Ahora, también hay en la antigüedad, y especialmente en Aristóteles, este concepto de la justicia del acto, que no es evaluar la persona justa y cómo lograr que la persona sea justa, sino que es lograr criterios para evaluar el acto justo, cuándo un acto es justo o no, ¿verdad? Entonces Aristóteles decía en una definición que permanece que debatida, pero permanece hasta hoy, que la justicia es la disposición constante de dar a cada cual lo que cada cual se merece, ¿verdad? De modo que el criterio de distribución es el mérito. Entonces lo que Aristóteles hace es preguntarse, ¿se le está dando a cada cual lo que cada cual se merece? ¿Verdad? Y ese es el acto justo. Y entonces hace una teoría muy elaborada para establecer los criterios mediante los cuales se debe juzgar cada situación, ¿verdad? Y los distintos casos, si es un caso de justicia distributiva, si es un acto de justicia conmutativa, etc., ¿verdad? Pero el criterio es este, que a cada cual le debe recibir lo que le corresponde, y lo que le corresponde a cada cual es lo que merece. Entonces el cristianismo en sus etapas iniciales establece un cambio a ese concepto que nos llega hasta nosotros y que nos influye a nosotros también, porque el cristianismo primitivo introduce el concepto de necesidad como criterio de distribución. De modo que los primeros cristianos, se narra en el capítulo 5, 4 y 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que los primeros cristianos tenían desigualdades de ingresos en la comunidad y desigualdades de necesidades, y entonces los ingresos le eran traídos a los líderes de la comunidad, y los líderes de la comunidad distribuían esos ingresos de acuerdo con las necesidades de la comunidad. De modo que estamos ahí combinando las necesidades, y solamente después que las necesidades están satisfechas, entonces es que venimos a considerar el mérito de Aristóteles, ¿verdad? Sobre la base de esa necesidad, ¿verdad? Entonces yo cuando explico esto, le menciono a mis estudiantes las becas en la universidad, ¿verdad? Hay becas en la universidad que se dan por mérito, y hay otras becas que se dan por necesidad. De modo que si usted tiene una beca porque usted tiene un promedio altísimo, pues eso es independiente si usted es pobre o rico. Pero si usted tiene una beca, por una beca Pell, pues entonces porque usted ha demostrado que su índice de ingreso económico es tal, y que usted llena esos requisitos de acuerdo con la necesidad económica, ¿verdad? Y esos factores se combinan, pero el hecho de que nosotros consideremos ambos criterios, ¿verdad?, nos dice que hay una influencia del criterio aristotélico y hay una influencia del criterio cristiano, que nosotros hemos tratado de combinar
¿verdad? No siempre consistentemente, ¿verdad? Entonces, el problema de la justicia cambia en la modernidad, no porque se pase por encima de eso, esos problemas siguen siendo importantes, pero entonces, una vez viene el Renacimiento y viene la modernidad y las luchas en contra de las monarquías y el surgimiento del capitalismo, entonces se presenta teóricamente por primera vez el problema modernamente, porque todo esto es muy difícil encontrar un problema que Platón y Aristóteles no hayan planteado. Pero en términos contemporáneos, modernos, se plantea el problema de la justicia institucional. No de la justicia de la persona, ni de la justicia del acto que la persona realiza, sino la justicia de la institución, ¿verdad? Porque en las instituciones se cometen grandes injusticias, ¿verdad? El problema de la justicia no se plantea cuando la justicia es lo común. El problema de la justicia se plantea cuando la injusticia es lo común, ¿verdad? Entonces surgen dos problemas que nosotros estamos confrontando hoy y que están relacionados con lo que quiero decir de Cohen. Claro, en toda institución hay injusticias accidentales y hay injusticias estructurales, ¿no? De modo que aún las instituciones más perfectas, en que haya el mayor consenso de que ellas son justas, se van a dar por los seres, aún en instituciones así, se van a dar por los seres humanos violaciones de la justicia. Y eso no se puede evitar por la condición humana. Esas son injusticias accidentales, ¿verdad? Que se dan por la naturaleza humana, por la fragilidad del ser humano. Pero lo que es de interés filosófico y político son las injusticias estructurales, es decir, las injusticias que surgen por condiciones de los sistemas políticos y económicos. Y entonces el teorizar se dirige hacia esas estructuras, hacia las estructuras políticas y económicas, ¿verdad? Entonces aquí hay dos tipos de problemas que se plantean. El problema político, ¿verdad? ¿Cuál es la función del gobierno y de qué manera el gobierno se estructura para ser justo? Y el problema económico de si el capitalismo es una institución justa, es un sistema económico justo, y si no lo es, si se puede corregir, o si no lo es, si se debe sustituir y por qué se le debe sustituir, ¿verdad? De modo que tenemos esta situación de estas dos instituciones que tenemos que trabajar paralelamente, porque nos ha pasado que hemos cambiado la situación de la Edad Media. En la Edad Media había dos instituciones y las instituciones fundamentales eran el Estado y la Iglesia, y entonces el problema teórico era cómo coordinar esas dos cosas y cómo va a ser compatible el poder terrenal y el poder espiritual y cómo distribuir el poder ahí, ¿verdad? Y estuvimos 1000 años debatiendo eso. Y entonces en nuestra experiencia occidental la economía ha sustituido a la Iglesia, ¿verdad? Como institución fundamental en la sociedad. De modo que el debate sobre la relación de la Iglesia y el Estado ha básicamente desaparecido como problema teórico y como problema práctico. Pero la relación entre la economía y la política es el problema central, ¿verdad? Entonces aquí, viendo esa situación, vamos a ubicar a Cohen y vamos a ubicar los debates de Cohen con Rawls, ¿verdad?